para iniciar nuestra primera conferencia denominada Retos y oportunidades en el siglo XXI por el maestro Jorge Escobar Martínez. Buenos días. Voy a permitirme leer la semblanza del maestro Jorge Escobar Martínez. El maestro Jorge Escobar es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ecología por el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada. Es ex académico de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de California. Ha sido profesor visitante en programas de posgrado en la maestría en Administración, integrante del Ambiente del Colegio CICESE, la maestría de Desarrollo Sustentable del CES y de la Universidad, y la maestría en Gestión de Zona Costera y Tecnológico Nacional de México. Posee diversas certificaciones y diplomados, entre las que destacan consultor ambiental, otorgado por el INE, de auditor ambiental líder por la Profepa, auditor del Sistema de Calidad Ambiental ISO 14000 por la Casa Regidora Perry Johnson, diplomado en Políticas Públicas y Gestión Ambiental por la Escuela de Políticas Públicas y Ambientales de la Universidad de California, Berkeley, y diplomado en Gestión de Desarrollo Sustentable. Pero además de eso, ha sido delegado federal de Ecología para el Estado de California Sur, asesor del Instituto Nacional de Ecología, y durante más de 30 años ha sido consultor para el sector privado. Bueno, yo en particular tengo que decir que lo conocí al maestro Jorge siendo presidente de la Federación de Colegios de Biólogos, y donde hizo una muy buena gestión. Sin más, pues agradezco la presencia del maestro Jorge Escobar Martínez con su plática La biología en México, retos y oportunidades en el siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor. ¿Se oye? Bueno, me pidieron estar aquí, lo cual hago con muchísimo gusto, pero me pusieron a sudar frío porque este tema de los retos y oportunidades de la biología para el siglo XXI, pues es todo un tema, ¿no? Es una cosa que tiene muchísimas maneras de abordarse, y yo quisiera hacerlo diciendo que después de la revisión y mi actualización para preparar lo que ahora les voy a presentar, me encontré con que los retos para la biología están extramuros. Es decir, tenemos ahí muchas cosas pendientes que están creciendo tremendamente fuera de nuestro control. Y las oportunidades están intramuros. Están dentro de las instituciones, dentro de los centros de investigación, dentro de los laboratorios. Afuera es el medio ambiente y adentro es el espacio de la generación de conocimiento. Ahí están las oportunidades. Yo quise encontrar en esta lista temática que vamos a revisar a partir de ahorita oportunidades afuera y retos adentro. Y quizá la manera en la que se aborda el tema de estas aventuras de la biología en el futuro, y no hablemos tanto del futuro, sino lo que ya tenemos hoy, no me permitió rescatar oportunidades en nuestra biosfera desde el punto de vista de lo que es todo lo que está fuera del área donde se genera el conocimiento. Y los retos al interior, desde luego, podemos encontrarlos si les escarbamos. Pero básicamente con esto empezaría diciendo que me van a ir ayudando pasando la siguiente, por favor, aunque creo que sí está bien. Esto es lo que vamos a ver, porque me adelanto y les digo que de manera resumida me voy a parar para que ustedes puedan ver. Edición genética avanzada y terapias personalizadas. Esto pertenece casi todo al campo de la biología molecular, de la biofísica, de la ingeniería biológica. El número 2 es la inteligencia artificial ligada a la biología computacional, como motores de búsqueda que tienen que ver con todo lo que es manejo masivo de datos. Y
descubrimiento de infinidad de nuevas formas de abordar el conocimiento de la biología y sus aplicaciones, utilizando esta capacidad tecnológica que nos da el optimizar los tiempos de búsqueda, optimizar estas oportunidades de conocimiento y enfrentarnos a nuevos paradigmas de la biología computacional. Luego la biología sintética y el diseño de la vida artificial por sí sola sería todo un tema del que tendríamos que hablar. La ómica y la biología de sistemas para comprender y manejar complejidad. La ómica es un término que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen y que pertenece al abordaje epistemológico de la biología, que tiene que ver con esa comprensión integral de la complejidad de la biología desde el punto de vista de las metodologías, las herramientas de conocimiento y de investigación dentro de estos retos de la biología en cuanto al trabajo experimental desde diferentes ámbitos, y que incluye desde luego el ético. Aplicaciones ambientales y sostenibilidad, en donde ubico yo, y lo digo de una vez, mi campo de conocimiento. Aplicaciones ambientales que muchas veces el proceso de anuncio de estas aplicaciones ambientales se pasa de la raya y dice que planteamos cosas que es muy difícil que las podamos cumplir pronto. Es decir, que la biología nos permita a través de estas aplicaciones corregir o atender problemas urgentes del deterioro de la biosfera, del deterioro del medio ambiente. Creo que no lo es, pero ahí está una oportunidad y también un reto importante. La convergencia científica en términos de la multidisciplinariedad, la interacción de diferentes áreas del conocimiento que pues tradicionalmente caminan en vistas paralelas en el conocimiento, y no nada más de las ciencias, sino de todas las actividades del quehacer profesional, pero que hoy por hoy la biología echa lazos de vinculación con todas estas áreas. Me refiero a las básicas, que es física, que es química, que son las ingenierías, pero también muchas otras que están todavía en la antesala de los nuevos conocimientos que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con nuestro ambiente. Y la cuantificación de la vida. Ya estamos en una posición tan complicada como seres humanos que en muchos laboratorios se plantean preguntas que tienen que ver más con filosofía y con estrategias de vida que con ciencia, con datos duros, con técnica, y es lo que se refiere a la manipulación de los organismos vivos para, a partir de ellos, no generar vida, pero sí generar nuevas manifestaciones de vida. Luego, los debates éticos y el marco regulatorio que se plantea como una necesidad global. Todo lo anterior no camina sin lo último. Este debate ético está en pañales con respecto a los hallazgos, a las hazañas de la ciencia en el laboratorio y los retos que tenemos afuera. La siguiente, por favor, para abordarlo. Bueno, el futuro de la biología, diríamos que por principio de cuentas no es un futuro que tenga que ver con retos desde el punto de vista técnico. Hay grandes potencialidades de la técnica que se están explotando día con día y que van a una velocidad tremenda. El reto es civilizatorio. ¿Por qué? Porque está planteando nuevas formas de relacionarnos con el ambiente, como lo dijimos, pero nos está posicionando en algo que los evolucionistas dicen que quizá nunca debía haber ocurrido, pero que marca la diferencia entre los procesos evolutivos de la vida y, en particular, con distinción a la evolución del ser humano, de la especie humana. Y entonces, esta gran diferencia de la evolución social, que nos distingue profundamente del resto de los seres vivos, en el momento en el que volteamos al futuro, vemos que el reto es civilizatorio, porque cambia muchos de los fenómenos y las relaciones con las que nosotros hemos vivido desde el punto de vista de esta civilización,
Y la biología, cómo nos curamos, quiere decir todo lo que tenga que ver con medicina, con salud, cómo producimos, quiere decir el uso de los recursos naturales, trátese de la ganadería hasta los aspectos más sofisticados de la agricultura. Cómo nos relacionamos con la naturaleza desde las visiones utilitarias, materialistas a ultranza, con aquellas que nos buscan ser más respetuosos y compatibles con los principios y el equilibrio en el que se mantienen el resto de los seres vivos con el medio ambiente. Y finalmente la pregunta fundamental: ¿qué significa estar vivo? Y esto lo vamos a ver en el momento en que hablemos de biología sintética, porque muchas veces quienes están trabajando en esas áreas pasan por alto aspectos de filosofía de la ciencia, aspectos relacionados con la epistemología, que es esto que comentaba, que es la interacción de todos los elementos que tienen que ver cuando se va a abordar una condición compleja en el conocimiento. La siguiente. Bueno, aquí paso rápidamente una lista de procesos históricos. Desde luego, ustedes podrán poner muchos otros antes y después de cada uno de ellos, pero creo que aquí, en la evolución de los descubrimientos científicos a través de la historia, tenemos distintos momentos, ¿no? El momento en el que Tales de Mileto talla en una piedra ámbar que magnetiza, una piedra ámbar que magnetiza con tallarla en una franela, y se da cuenta que hay ahí algo que no sabe qué es, pero es una atracción, es una ionización. Entonces ese parece ser el primer experimento. Y a partir de su época, 600 años antes de Cristo, se empiezan a plantear maneras de comprender cómo funciona la naturaleza, en forma rudimentaria, con muchísima observación y desde luego sin grandes elementos de comprensión, pero que ya lo importante aquí es que se empieza a definir lo que es el método, no científico todavía, pero es un método para aproximarse a este comportamiento. En 1543 está el planteamiento, me parece que es Arquímedes, no Copérnico, en donde habla de la posibilidad de que los planetas se muevan alrededor de la Tierra. No hay físicos en ese momento, mucho menos astrónomos, pero también la observación habla de una situación que termina siendo fundamental para la comprensión de la física y de las relaciones espaciales, me refiero a universales, con el planeta Tierra. En 1687, pues las leyes de Newton, la gravitación universal, luego en el origen de las especies, que ya nos ubica en nuestro tema, la parte en la que Darwin plantea el origen de las especies, y aunque todavía carece de muchísima información que tiene que ver con las causas que provocan esta evolución, simplemente dice, aquí está ocurriendo esto, y hasta hoy sigue siendo un planteamiento de postulados que se siguen respetando y que han sido muy enriquecidos en distintas formas a lo largo de la historia del avance de la ciencia. Luego viene en 1905 la teoría de la relatividad, bastante interrelacionadas, por cierto. Han ido interrelacionándose cada vez más, pero en 1905 la teoría de la relatividad de Einstein da un brinco sustancial a la comprensión del universo y de las leyes físicas que había planteado más de 2 siglos antes Newton. Y bueno, llegamos a la época más discutible. Aquí está en 1967, una supuesta llegada a la Luna. Hay mucha discusión en ello, pero lo planteamos como un hecho el relativo a los viajes espaciales, en donde el ser humano incursiona en otros espacios del universo sin haber hasta hoy tenido la certeza de que conocemos correctamente nuestro planeta. La siguiente. Entonces, ¿en dónde estamos y por qué es importante hablar del tema de hoy? ¿Por qué el futuro de la biología es importante? Bueno, en principio, yo pertenezco a la generación de biólogos que aprendimos
mucho de lo que nuestros maestros en sistemática, en taxonomía, en especialidad por grupos taxonómicos, en métodos de investigación en donde la observación es fundamental y es predominante en nuestras herramientas, pasamos de una etapa de ser predictiva, integradora, de ser descriptiva a una etapa predictiva, integradora y sobre todo transformadora. ¿Por qué es importante entonces hablar de biología? Porque ya no estamos en la etapa, en la que nos vamos a dedicar 100% a describir los fenómenos. Desde luego es importante, pero la velocidad a la que los usamos y a la que los perdemos también nos hace cambiar estas estrategias. Vamos a ver varios de estos fenómenos en el proceso. Luego, con la integración de varias herramientas que por sí mismas han ido creciendo en este avance tecnológico de los últimos, digamos, 60 años, como la información, como la inteligencia artificial, la informática, la física, las matemáticas, todas estas áreas de conocimiento que tienen un origen independiente de la biología se integran, y entonces lo que tenemos es en esa nube de espacios, oportunidades de conocimiento nunca antes vistas. Entonces, nanotecnología, bioética, biotecnología, información tecnológica, ciencias del conocimiento, hablan de que estas interacciones hoy están en los espacios del conocimiento de la biología como ciencia de la complejidad, y se convierte entonces en una ciencia estratégica para el futuro de la humanidad. Esto nosotros lo podemos entender muy bien, pero tenemos un problema muy fuerte. En el paso del conocimiento académico o científico de las aulas de la investigación a la toma de decisiones hay un largo trecho, y nos vamos quedando los científicos en el camino, de manera que llegamos muy pocos a esa toma de decisiones. Algunos somos también capaces de transmitir estos conocimientos a los políticos, pero lamentablemente la comprensión o la pérdida del significado y la relevancia de estos conocimientos, cuando llegan a manos de quien está tomando decisiones, sean o no de origen científico, sus preparaciones, es muchísimo más pobre. Por lo tanto, este reto de que la ciencia sea estratégica para el futuro de la humanidad, pues es una pretensión todavía. En muchos casos, algunos países han logrado han logrado darle certeza a este valor estratégico de las ciencias naturales, pero no necesariamente ha sido así. Y sin embargo, destaco inmediatamente algo que lo tenemos a la vuelta de la esquina en términos de conocimiento biológico, conocimiento científico y utilidad práctica en el campo de la medicina y de la biología de la salud. Me refiero a la revolución de la genética y la edición del genoma. Las tecnologías de edición genómica, especialmente las de tipo CRISPR y sus variantes, han entregado una cantidad muy importante de novedades en términos de las opciones de salud y también de tecnología relacionada con la agricultura y con el manejo de especies, que va a pasos agigantados y muchas veces con un retraso importante de los conceptos y de las valoraciones de carácter ético y del marco legal, principalmente el internacional. Algunos países pueden tener un marco muy sólido en este sentido, pero el planteamiento que yo hago aquí es que mientras estos marcos legales no se globalicen, de manera que esas regulaciones comerciales de transferencia tecnológica, de propiedad intelectual y de control del conocimiento, hay que citar ese término,
no estén sometidas a regulaciones internacionales que traten por igual a todos los países. Y hablamos de trato igualitario cuando de repente podemos decir, pues es que esos países no tienen tecnología. ¿Cómo les vamos a dar los mismos derechos? Nosotros tenemos una ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, que ahí hablamos de aspectos que tienen que ver con los derechos, sobre todo los derechos de los pueblos originales, que desde luego muchos, o la gran mayoría, no tienen acceso a la tecnología, pero tienen los recursos. Son propietarios de los recursos, en el sentido legal más amplio. Bueno, eso quiere decir también que la parte de la desigualdad en el acceso a la tecnología y en el uso de los, y en el planteamiento de los derechos de acceso a estos recursos es un tema que a nivel global está en pañales. Es un área de intervención que nos vincula, por cierto, a los biólogos, las biólogas, con las abogadas, los abogados, la gente que está desarrollada en espacios legales, pero que entiendan bien los conceptos y las estrategias que plantea la biología desde el punto de vista de su importancia para el futuro de la humanidad. Biología computacional y uso intensivo de la inteligencia artificial. Aquí lo que voy a plantear es algo muy sencillo. La mayoría de nosotros hemos tenido acercamientos, en todos los casos sorpresivos por la gran cantidad de información, cuando empezamos a usar herramientas de inteligencia artificial para nuestra asistencia. Y es para nuestra asistencia, no es para que nos suplante. Esa importante pero sutil diferencia la debemos identificar desde el momento en que interactuamos con los instrumentos de aportación de información bajo la inteligencia artificial para resolver toda la serie de preguntas que nosotros planteamos cuando nos enfrentamos a esta herramienta. Termina invariablemente por impresionar la manera en la que han crecido todos estos motores de manejo de datos masivos que nos entregan algo que le denominamos inteligencia artificial. Yo la pongo en duda, el concepto de inteligencia y de artificial. De inteligencia, porque el poseer muchos datos y procesarlos no nos hace necesariamente inteligentes, nos hace ricos en conocimiento e información. La inteligencia tiene que ver con la interpretación y el uso correcto de esta, en términos no nada más de mi interés profesional o científico, sino del interés de un entorno mucho mayor, que lo vamos a ver más adelante, en el cual la conclusión de la validez de mis revisiones sobre lo que me da la inteligencia artificial debe de pasar además del proceso de obtención de la información a través de estos motores de un proceso de interpretación multidisciplinario por parte de nosotros. Creo que esto no se está haciendo. Es más, me atrevería a decir que en la gran mayoría de los casos, cada uno de nosotros, cuando somos usuarios de la inteligencia artificial, lo hacemos en estricta soledad. Nos metemos, dialogamos con la herramienta, sacamos nuestro trabajo y salimos adelante. Y yo planteo que todos los trabajos de esta naturaleza debieran tener como condición que se hagan desde un ámbito multidisciplinario, porque muchas veces lo que nos entrega no es interpretado de manera idéntica por los usuarios, mucho menos si pertenecemos a distintas disciplinas. Muchas veces la inteligencia artificial nos da información tan específica que puede ser de nuestro campo de especialidad y decimos, lo entiendo perfecto, porque está a un lado de mí, no entiende absolutamente nada. De nada le sirve entonces al usuario que pregunta por curiosidad cosas, la inteligencia no sabe quién está preguntando y le dice. Y entonces tenemos enormes oportunidades de confusión y de malinterpretación de la información en estos campos de la inteligencia artificial debido a la falta de preparación del quien consulta, cuando éste no pertenece o no posee la información suficiente. Y esto ocurre mucho en los espacios de la formación profesional, que llegamos con tareas que son muy bonitas, ¿no? ¿Qué tanto entendemos de ello? Muy poco.
Bueno, eso yo lo ubico en los dos espacios. Es una gran oportunidad tener la herramienta, pero es un reto fundamental en donde creo que hace falta definir reglas. Pueden ser las reglas del mundo académico, las reglas de las asociaciones civiles, las reglas del ama de casa incluso, para que su interpretación pase por otros procesos de comprensión en donde haya una mayor versatilidad y diversidad de opiniones que interpretan este conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, pero al final de cuentas la inteligencia artificial es un nuevo microscopio. Cuando yo hice mi tesis en el precámbrico, pues logré juntar la información que en su momento dije, nadie tiene más información que yo en mi tesis, y me la vivía en la biblioteca. Imagínense ustedes que no existía nada de eso, y teníamos los microfilmes, ¿no? Que era una cámara que amplificaba un filme de este tamaño, había 50 tesis. Yo estaba feliz con mi tema de una especie que, por cierto, es la especie más abundante de biomasa del planeta, es un copépodo marino. Y bueno, en mi época era muy abundante. Hoy tenemos problemas con el zooplancton marino porque ya se ha reducido en cantidades impresionantes. Pero hoy el trabajo que a mí me tomó recuperar en acopio de información meses, creo que me tardé más de un año en juntar la información, hoy lo pueden hacer 10 minutos, 5 minutos. Pero la gran diferencia es que en el proceso de acopio de información, cuando es manual, vas viendo lo que estás obteniendo, te vas sensibilizando de su origen, estás viendo de dónde viene la fuente, estás cortando el camino entre quien generó la información y quien la va a usar. En la inteligencia artificial no es así. Bien, dice, aquí está esto, y no te dice normalmente sus fuentes, y si son fuentes primarias, secundarias o terciarias, o sea, la fuente de origen y por cuántas manos pasó, te la da. ¿De qué se vale? Se vale de una argucia, que hay que citarla aquí de este nuevo microscopio, que consiste en que la información, mientras más se usa, más abundante y más se divulga, es más divulgable. Y entonces ya no se distingue la información validada científicamente, pasada por conocimiento de pares y refutada o respaldada con experiencias de campo, con aquella que es nada más numerosa, muy consultada, muy popular y que está más abundante en las redes. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es acudir a donde es más abundante y decir, aquí está todo esto. Y entonces decimos, pues ya peinamos todo lo que hay, pero no sabemos, ni tenemos esa facilidad para discernir una de otra en cuanto a la que tiene ese valor que mencioné al principio, con esta que nada más es muy abundante, muy numerosa. Ahí están trabajando mucho los especialistas en inteligencia artificial ligada a manejo masivo de datos, para poder generar este espacio de conocimiento que nos dé un poco más de tranquilidad sobre el valor real de la cantidad masiva de información proporcionada por la inteligencia artificial. Bueno, hay un cambio conceptual importante en este proceso. Lo nuestro en la biología era muy clásico, en donde planteamos una hipótesis, la sometemos a un experimento y obtenemos un resultado. Lo que acabo de decir es precisamente que tenemos datos masivos que los analiza una caja negra y se plantean nuevas hipótesis. Hay que tener mucho cuidado con las nuevas hipótesis que provienen de esa caja negra, porque como dije, la inteligencia artificial nos impresiona, nos puede cautivar, pero no necesariamente dentro de esa caja negra están ocurriendo procesos transparentes, validados científicamente y sobre todo separados de aquellos que son datos falsos, ¿no? Que son muy abundantes. Entonces la inteligencia se convierte en una herramienta epistemológica, ya lo mencioné, no es solamente una herramienta técnica. ¿Qué es la epistemología? Bueno, es una herramienta para pensar la ciencia, analizando cómo se obtienen y justifican los conceptos y las teorías, lo que mencionaba hace un momento.
No es nada más decir, aquí está esto, sino cómo lo obtuve, qué significa, qué conceptos están detrás de ese planteamiento de hallazgo y de qué manera multidisciplinariamente le vamos a otorgar un valor justo en términos de las necesidades para las que estamos planteando nuestra investigación. Pues tenemos que ir incluso más allá de nuestros clásicos planteamientos de objetivos en nuestras investigaciones. No es suficiente decir, como lo decían la mayoría de las tesis de mi época, contribución al conocimiento de la especie fundamental. Y ya, yo contribuí, yo hice una contribución y hay más conocimiento, pero disgregado y muchas veces sin comprobar el uso, el valor de esa contribución, y al paso del tiempo tenemos muchísimos trabajos de contribución que no fueron integrados. Entonces la inteligencia artificial puede hacerlo, pero entonces se plantean nuevas hipótesis una vez que con datos masivos nosotros nos enfrentamos a estas nuevas disyuntivas. La siguiente. Como plataforma programable, la biología sintética, bueno, ¿qué es la biología sintética? Ustedes saben que pues, el tema del origen de la vida como fenómeno biológico pues no lo hemos resuelto, ¿no? Y sin embargo trabajamos intensamente en biología sintética en generar distintas manifestaciones de vida a partir de vida preexistente. Imagínense ustedes cualquier especie, ¿no? En el caso de los organismos que se utilizan en agricultura para alimentación de especies de importancia económica, pues aquí tenemos unos ejemplos rudimentarios de la biología sintética cuando hablamos de selección de especies de alimentación, de selección de etapas o estadios de desarrollo para optimizar esa, digamos, oferta de alimento a nuestras especies de importancia económica. Pero ¿en qué momento entra exactamente la biología sintética? Cuando manipulamos los elementos que tienen que ver con la reproducción de la especie, con la generación de biomasa desde el punto de vista reproductivo, y hacemos ese trabajo que de manera natural ocurre con cierta periodicidad, vamos a decir cada semana se duplica la biomasa, en biología sintética la podemos reducir a horas. Entonces esa manipulación de este proceso reproductivo para que los organismos tengan una biomasa espacial y temporalmente mucho más numerosa, nos habla de un fenómeno en donde los paradigmas de la investigación y del conocimiento de la vida son trastocados. La biología se parece, por ejemplo, en este caso, la biología se parece más a la informática, porque manejamos los genes como códigos, las células como el hardware, los circuitos genéticos artificiales aparecen. Luego tenemos aplicaciones emergentes, microorganismos que producen fármacos, bacterias que detectan y destruyen tumores, materiales vivos que se autorreparan y carne que se cultiva y que sirve de alimento al futuro. Esto último es, digamos, que lo más novedoso en términos de una realidad de laboratorio y de una potencialidad comercial. No creo que ya estén teniendo éxito muchas de las empresas que son muy numerosas que fabrican carne y con todas las características de sabor, textura, riqueza nutritiva de la carne de res, por ejemplo, pero la sacan del laboratorio y no han tenido éxito porque hay prejuicios, hay suposiciones, hay sesgos en la comprensión de la humanidad o del consumidor. Y yo lo que planteo es que ante una situación de este tipo, lo más probable es que esto ocurra en un momento y en condiciones en las que nosotros no estemos informados. Eventualmente vamos a estar ingiriendo o comprando artículos en los supermercados en donde el origen de esta oferta alimenticia pues no se nos diga que proviene de
tecnologías de biología sintética donde ya no es el clásico espacio de producción donde hay rastros, donde hay cosechas agrícolas, sino en laboratorios. Bueno, esta es una situación que está ocurriendo a nivel de células, probablemente a nivel de organismos, pero cuando ocurra a nivel de sistemas o de ecosistemas, yo no me lo imagino. Yo no me imagino cómo la biología sintética puede incursionar, como si nos lo imaginamos a nivel de células, que ocurra a nivel de ecosistemas, pero el camino está trazado. ¿Por qué? Porque los ecosistemas es la interacción de distintos organismos con su entorno. Entonces, la manipulación de los seres vivos en términos de síntesis biológica con la manipulación de los ambientes biofísicos nos puede llevar a un espacio en donde tengamos este tipo de fenómenos. Repito, no me lo imagino, no conozco, no encontré ejemplos ni siquiera hipotéticos, pero el camino está trazado. ¿Llegaremos rápidamente al espacio de la biología sintética expresándose en términos de ecosistemas? No lo creo. No lo creo porque va a tener que pasar por muchos procesos, las primeras dos etapas que tienen que ver con reacción social, con conflictos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las relaciones humanas y también desde el punto de vista económico profundos. La siguiente. Terapias avanzadas y medicina personalizada. Yo creo que esto es en donde más claridad tenemos o menos difícil nos cuesta llegar a acuerdos en términos de la biología del futuro, en la cual la interacción con el sector salud a través de los expertos en salud, que son los médicos, entra la biología. La biología siempre ha estado detrás de los servicios de salud y hay que decirlo, siempre ha estado menospreciada, siempre ha estado dedicada a las decisiones de los líderes del sector salud, que son los licenciados en medicina, pero que se hacen llamar doctores. Entonces, lo que ocurre aquí es que esta situación de la biología es una oportunidad importantísima para, si no imponerse, sí equilibrar la importancia y la relevancia del conocimiento biológico detrás de todos estos aspectos que tienen que ver con terapias cada vez más personalizadas, basadas en un conjunto de información que por aquí está: regenerativas, medicina personalizada y diagnósticos integrados que le permiten al médico hacer un diagnóstico no bajo el principio del ensayo y error, es muy común, o bajo el principio de la moda de la medicina disponible y novedosa para ver qué pasa y nada más cuidar las recomendaciones detrás de las etiquetas de las medicinas que se generan en los procesos de validación y aprobación relacionados con efectos directos y secundarios, adversos y contraindicaciones, sino que vayan y revisen el perfil del paciente en términos de capacidades y de conocimientos que antes no existían. Por ejemplo, pues el mapeo genético, la evaluación de la degeneración celular de distintos procesos sistémicos, la historia de vida del paciente, los efectos ya a nivel de microbioma de sus hábitos alimenticios. Y cuando digo microbioma, este es otro tema importantísimo del aprendizaje reciente, de la forma en la que nuestros procesos gobernados teóricamente por un sistema nervioso central están siendo afectados o pueden potenciarse en función de la relación que guarda este microbioma en un área del organismo a la cual solamente le asignábamos actividades o funciones digestivas o de eliminación de desechos. Entonces, todos estos variantes, en el caso de las terapias avanzadas y medicina personalizada, se complementan o se asisten con inteligencia artificial para rastrear y mantener el monitoreo de los pacientes de manera masiva.
Antes, todavía hoy, la consulta médica pues es una consulta personalizada. Muchos médicos, sobre todo en Norteamérica, hace buen tiempo en California, se empezaron digamos que hace unos 25 años, se empezaron a fomentar estrategias de consulta por internet. Y hace 25 años esta era una gran novedad. Hoy hasta relojes existen donde podemos estar siendo monitoreados por la empresa a la que le pidamos el servicio y nos mantienen no solamente con una atención personalizada de acuerdo con nuestras características muy personales de salud, sino nos va evaluando nuestro grado de evolución. Bueno, pues eso es una realidad en donde todavía no he hablado del efecto que tiene en este espacio de las terapias avanzadas, todo lo que tiene que ver con la terapia génica y los órganos artificiales que se pueden desarrollar para una gran cantidad de órganos del ser humano. Entonces estamos hablando de medicina de precisión. Yo creo que sí. Decía yo al principio, donde más fácil nos podemos poner de acuerdo, pero tocamos otro espacio, el de la igualdad en el acceso a esta herramienta y el de algo que es muy discutible, pero lo voy a dejar en el ambiente. ¿Para qué queremos vivir más? Porque teóricamente esto nos está dando una esperanza de vida mucho mayor. Bueno, al rato vamos a empezar a estas preguntas que tienen que ver más, no con ciencia, sino con cultura, con reflexiones incluso filosóficas. La siguiente: biología aplicada a la sostenibilidad ambiental. Aquí me quedé triste cuando revisé que lo más que nos da la búsqueda de estas opciones es algo que ya existe. De hecho, diría que no es del futuro, porque todos estos ejemplos, aquí puse dos: biotecnología que contribuye fuertemente a enfrentar desafíos, microbios que degradan contaminantes, cultivos y organismos más resistentes a condiciones extremas, producción de bioenergía sostenible a partir de residuos, bioremediación de suelos y océanos, captura biológica de CO2, agricultura y pesca resiliente, conservación genética de especies y luego nuevos enfoques en el estudio y la explotación de la naturaleza, que trabaja y genera ahora y se genera ahora a nivel de sistemas biológicos. Salvo la bioremediación de océanos, todo lo demás no es del futuro, ya lo traemos, creo que desde el siglo pasado, muchos ejemplos. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ordenar en todos los casos a dónde vamos con la aplicación de esta tecnología que efectivamente nos habla de una sostenibilidad ambiental, pero nos distancia de algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Pues aquí tenemos una disyuntiva importantísima: el biotecnólogo con el conservacionista. Los dos son biólogos, o los dos son formados en ciencias biológicas, con algunas variantes, la ingeniería ambiental, la química de procesos, qué sé yo. Pero el problema para ambos es el mismo: deterioro del ambiente. El biotecnólogo dice: yo tengo la tecnología para resolver y lo puedo resolver. Y el otro dice: yo tengo las estrategias para no seguir deteriorando el ambiente. Nada más que el que tiene dinero es el biotecnólogo. Nosotros no tenemos, cuando digo yo pertenezco al área de conservación, el que tiene dinero es el biotecnólogo, que invierte y hace trabajos a lo mejor en una escala muy pequeña. El problema de todas estas soluciones es la escala, porque hasta hoy ninguno de los casos de éxito, entre comillas, tiene una escala global. Ninguno. Aquí hay uno interesante, en donde yo trabajé un buen tiempo: producción de bioenergía sostenible a partir de residuos biológicos. Y no tienen ustedes idea, o a lo mejor sí, de la cantidad de dinero que se invierte en
generar energía a partir de residuos en Europa, en los países nórdicos. Es impresionante, desde luego desaparecen los residuos, se convierten en energía. Pero allá mismo los ambientalistas dicen, oye, mejor vamos a evitar producir residuos, si se puede. Dejemos de generar residuos que realmente son productos que no tienen una identificación funcional en el sistema. Vamos a evitar su producción y tenemos que irnos al origen del problema. ¿Cuál es? Formas de producción. Cultura del consumo y responsabilidad compartida. Con esos tres elementos podemos combatir muy bien el problema que estoy citando nada más uno, de la generación de residuos, para la cual el biotecnólogo dice, pues es que yo ya sé, existe la tecnología, aquí tengo al químico de procesos y aquí tengo al ingeniero de sistemas, que me dice que el residuo tiene tanto poder calorífico, yo lo puedo convertir a condiciones de temperatura, presión y temperatura y presión para evitar el paso en este proceso de descomposición de la generación de contaminantes. Produzco nada más vapor de agua y monóxido de carbono. Entonces, está ganando lo primero porque tienen dinero. Bueno, ahí tenemos un tema de la biología aplicada a la sostenibilidad. La bioremediación es otro tema importantísimo. Creo que aquí ha viajado un poco con más justicia respecto a los procesos naturales. Solamente se rescatan aquellos microorganismos que de manera natural tienen capacidades para degradar compuestos, digamos, nocivos al medio ambiente y generar esto. En océanos no conozco, creo que todavía no hay. La siguiente. Aquí están ejemplos de lo que acabo de mencionar, son ejemplos esquemáticos de ambos casos. La siguiente. Y límite entre biología y otras ciencias. Esto lo digo muy rápido, la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad son hermanas del mismo origen. Y tiene que ver con algo que la definición cualquiera la puede decir, pero la ejecución no cualquiera está preparado para trabajar multidisciplinariamente. Es difícil. Y digo difícil porque necesita mucha voluntad, necesitamos mucha capacidad de negociación y necesitamos ponernos en los zapatos de las otras profesiones. Nosotros generalmente queremos que los demás se pongan en nuestros zapatos. Y muchas veces los demás terminan poniéndose en nuestros zapatos, pero de manera artificial. Nos dan la vida, como dicen en el norte, nos dan el abismo. Y lo comprobamos a la hora de las decisiones. La mayoría de los aspectos que tienen que ver con temas de biología del futuro, en donde se supone que hay un trabajo multidisciplinario, la resultante termina siendo del dominio de las ingenierías, de la medicina, de la abogacía y de la agricultura. Es decir, la parte que tiene que ver con la producción, con la generación de riqueza. Y nosotros, no necesariamente en la biología, estamos formados con una mentalidad para producir riqueza. Y hace rato que llegué a la reunión, hablábamos de un fenómeno, decía que la matrícula está bajando. ¿Y por qué estará bajando? Pues porque la biología tiene fama de ser una profesión para pobres, ¿verdad? Primero. Segundo, esto que voy a decir es algo que yo he rescatado en muchas prácticas y en muchas universidades. Es una profesión que nos enseña a ser empleados. Y cuando por casualidad llegamos a ser empleadores, decimos que nos autoempleamos. O sea, nos da miedo decir que somos empresarios. Nos da miedo decir que podemos dirigir proyectos. Hay un investigador muy connotado del Instituto de Investigaciones y Sustentabilidad de la UNAM, que está en Morelos, que dice: Jorge, en toda mi vida he trabajado en temas de interdisciplinariedad y me he encontrado con que todos los programas profesionales de las distintas disciplinas que tienen que ver con la biología, el que está mejor preparado desde el punto de vista de su perfil curricular es el perfil de la biología.
porque conocemos procesos, conocemos biofísica, conocemos mecanismos de interacción, conocemos principios metodológicos, conocemos física, matemática, en fin, estamos mejor preparados y nuestros amigos de otras profesiones lo saben, pero también saben que no lo sabemos usar. Y entonces ellos, con lo poquito que manejan desde el punto de vista, díganme ustedes cuál, arquitectura del paisaje, agricultura sustentable, derecho ambiental, lo que sea, imponen criterios y terminamos siendo lo que nuestra mente nos dijo cuando entramos en biología, empleados. Necesitamos modificar en nuestros programas de estudios esa aberración, ese lastre de decir que solamente podemos emplearnos en una institución. Entonces, la lista que yo vi cuando salí de la carrera, todos eran, pues te van a dar trabajo aquí. Nunca decía, tú puedes generar tu propia empresa en estos temas. Hay infinidad de temas donde podemos generar nuestra propia empresa. Esto tiene que ver con la biología y otras ciencias. Riesgo, pues que aunque sí existe esta interacción tremenda, que ya se la deben imaginar, necesitamos tener una herramienta de capacitación y de convicción conductual y de principios para que actuemos en función de este gran potencial de beneficio para el desempeño profesional de la biología en nivel de liderazgo. Y sí lo existe, sí puede ser, pero es un espacio de oportunidad. La siguiente, voy a terminar creo que con esta, aspectos éticos, sociales y reguladores. Lo dije al principio, las grandes capacidades vienen con grandes responsabilidades. Lo que acabo de mencionar son grandes capacidades de este futuro que ya lo tenemos encima. Pero el avance biológico plantea dilemas éticos y sociales, debates sobre los límites del diseño de la vida en cuanto a mejoras genéticas y necesidades de marcos legales éticos para la edición de genoma y nuevas tecnologías, por ejemplo. No mencioné que en el caso de la manipulación genética tenemos dos grandes líneas. Aquella que trabaja sobre aspectos desde el punto de vista terapéutico, entonces resuelve problemas de salud y si hay una manipulación genética a nivel sistémico. Y la otra, de carácter germinal, o sea, por el simple hecho de que el científico tiene la capacidad de generar nuevas formas a partir de preexistentes, se atreve a plantearse sistemas de investigación o proyectos donde se esté generando nuevas formas. ¿Para qué? Ya veremos. Ahí tenemos un grave riesgo ético. Aquí están, estos riesgos son, por ejemplo, la edición de la genética humana, el acceso desigual a la biotecnología que ya mencioné, o sea, está padre, la biotecnología está en todos lados, pero no todos tienen acceso. Bioarmas, que pues no necesito decirles el enorme riesgo, y hay quien está trabajando en eso, desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo de las enfermedades y de los virus para generar estas armas. Y la contraparte, que es la bioseguridad. En bioseguridad estamos, igual que en muchas cosas, todavía en pañales. O sea, yo no conozco en este momento a un biólogo que esté especializado, y no sé ni siquiera dónde es especialista, a lo mejor en Israel, en herramientas de bioseguridad para controlar todos estos procesos. Luego, futuro probable, necesitamos regulaciones que sean globales. No sirve mucho el que un país se ponga a la cabeza y los demás estén supeditados a sus políticas. Bioética como parte central de la formación científica y un debate público que debe hacerse, no solo lo que debe hacer, no solo lo que pueda hacerse. ¿Cuánto se puede hacer tanto? ¿Cuánto se debe hacer? 20 veces más. El futuro de la biología también será definido por decisiones éticas y políticas públicas. Bueno, hice una serie de, vamos a pasar las últimas, una serie de planteamientos, pero todos tienen que ver con estas conclusiones. La biología y la tecnología interactúan en niveles nunca antes vistos, transforman y modifican las ingenierías, las ciencias médicas, la industria y las relaciones productivas y de conservación con el planeta. Esa es una expectativa. Para allá vamos de distintas maneras un poco desordenadas, pero está ocurriendo. El desarrollo será interdisciplinario, pero deberá reconocer la existencia de límites. La ética y las regulaciones jurídicas son globales y deben ser tan importantes como la tecnología.
El futuro de la biología no dependerá solo de lo que podemos hacer, sino lo que decidamos hacer como sociedad. Y aquí me remito a la pregunta inicial. ¿Quiénes nos dan ese marco? Nuestros legisladores, nuestros tomadores de decisiones, y en ellos vemos que tanto esto que planteamos a nivel de las aulas se comprende y se aplica, y ahí hay trabajo que hacer. La siguiente, y ya, aquí está la lista, no la vamos a citar, pero como esto lo voy a dejar aquí, todo lo que yo revisé proviene de estas referencias científicas. Como es una información básica, no crean que son referencias de la semana pasada, son referencias que tienen el poder de plantear escenarios que cuando se plantearon marcaron una ruta a seguir y la siguen marcando para el futuro en diferentes temas. Y creo que la otra es, estas son preguntas que nada más las dejo, tengo 2 minutos, nada más las dejo en el aire, porque a eso se enfrenta la biología del futuro. ¿Es posible una predicción completa de los sistemas biológicos? Ciertamente sí, ¿verdad? La tecnología y el manejo de información con inteligencia artificial va rapidísimo, entonces en algún momento llegará. ¿Dónde deben establecerse los límites de la edición genética? ¿Debe haber límites? ¿O que se manipule genéticamente lo que se quiera y lo que se pretenda sin ninguna rienda? Yo creo que debe de haber límites. Hoy por hoy no lo sabe. ¿La biología sintética redefine el concepto de vida? Es muy probable que sí. Los que manejan la biología sintética en términos no solamente de tecnología y de mercado, sino de políticas públicas, todavía no han escrito nada en relación a las diferencias entre la vida biológica y la vida sintética. Tengo que insistir en algo que a lo mejor ustedes ya lo saben, decir que es biología sintética o vida sintética no quiere decir que se esté creando vida. No es un sustituto del paradigma de todos nosotros, que es el origen de la vida, en donde no sabemos cómo se origina, sino una vez teniéndola, la podemos manipular por fuera de los procesos naturales, con rendimientos productivos como principal objetivo o con intereses biomédicos claramente establecidos. ¿Quién decide el uso de las nuevas tecnologías? Ya que hablo de esto, pues está en manos de muy pocas empresas en el mundo. La biología puede ofrecer soluciones sostenibles y revertir el deterioro ambiental. Ya lo planteé hace rato el ejemplo del conservacionista y del tecnólogo. ¿Reemplazará la biología a otras tecnologías? ¿Estamos preparados éticamente para estos avances? Ya hice los planteamientos. ¿Y qué instituciones, así me regreso al país, qué instituciones dictan las políticas públicas para escenarios de futuro en México? La UNAM hizo un ejercicio hace poco que juntó a sus mentes más brillantes y creó el C3, ¿no? Centro de Ciencias de la Complejidad. Y yo me hice muy contento porque conocía a muchos de ellos. Jamás se juntaron. Porque las veces que se juntaban, no se ponían de acuerdo. Es que no hay marco. Era muy complejo. Era muy complejo. Entonces, bueno, no quiere decir que es excelente gente, igual en todas las universidades existe ese germoplasma intelectual. El ejercicio vale la pena hacerlo. A lo mejor estos cuates se fueron al Olimpo y eran las vacas sagradas. No voy a aceptar lo que dice aquel. Hacerlo a nivel más regional es algo que personalmente estoy interesado en difundir y en fomentar a nivel de nuestros colegios en otros estados donde esas interacciones son todavía más sanas, más flexibles, más proactivas. Y entonces dar esto de las instituciones públicas, porque todas las instituciones públicas surgen de la sociedad. Y ya, la siguiente es, creo que la despedida, y la siguiente es, bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, espero que esto se va a quedar aquí la información con la literatura, sirva para despertar más esta reflexión al tema del futuro de la biología en el siglo XXI.